Una tortuga es en el mundo de las relaciones internacionales. Tengo en mis manos el informe anual de inteligencia de los Estados Unidos, donde se afirma que China es el primer y mayor peligro que enfrenta la seguridad nacional, tanto desde el punto de vista militar y del espionaje, algo que hemos visto con bastante frecuencia en los últimos años, así como por el tráfico de fentanilo o incluso económicamente, algo que también hemos visto, pero con la guerra de aranceles. Nuestro invitado de hoy fue director asociado de Seguridad Nacional del Instituto Jack Gordon de la Universidad Internacional de la Florida. Es un reconocido experto en relaciones con China, país en el que tengo entendido ha vivido y ha trabajado. Fue profesor de política exterior de China, ha sido diplomático con múltiples asignaciones, fue segundo jefe de asuntos públicos del Departamento de Estado en la Embajada de los Estados Unidos y asistente especial en el Comando Sur del Departamento de Defensa. Conoce bastante bien América Latina, es decir, se trata de un invitado al que le sobran credenciales. Así que va a ser una conversación muy, pero muy interesante. Buenas noches, bienvenidos a Fondo, vengan. Muy bien, les presento a Leland Lazarus, director asociado de Seguridad Nacional, Jack Gordon Instituto de Fayú, experto en relaciones con China, Latinoamérica. De verdad que me complace que estés aquí con nosotros. Bienvenido. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Cuéntame, ¿has vivido y has trabajado en China? Sí, como 4 o 5 años. Primero como diplomático de los Estados Unidos en China, en la embajada en Beijing y también el consulado en una ciudad que se llama Shenyang. Shenyang. Sí. Cuéntame también, ¿tú naciste aquí en los Estados Unidos? ¿Eres americano? Yo nací y crecí en Nueva York, pero mi familia viene de Panamá. Ah, ¿tú eres panameño o de los padres tuyos son panameños? Yo tengo raíces panameñas. ¿Son sí, Sonians? No, mi mamá y papá son panameños. Mi papá de Colón. Y mi mamá de la zona de Canal. Yo viví en Panamá, conozco Colón. ¿De verdad? Claro, y conozco también, bueno, cuando era en aquella época la zona del Canal. Qué maravilla, ¿no? O sea, ¿y estuviste en el Comando Sur cuando el Comando Sur estaba en Panamá? No, solamente recientemente desde 2021 hasta 2023. Pero tú eres muy joven, ¿no? O luces muy joven, ¿qué edad tienes? Yo tengo 35 años. ¿35? Sí. Ajá, ¿y cómo tienes esa hoja de trabajo en el cuerpo diplomático y en la inteligencia tan grande solo en 35 años? ¿Cuándo empezaste? Yo empecé hace una década, ¿no? Yo hice una beca de Fulbright para enseñar inglés en Panamá. Ah, qué bien. Entonces, para mí esto fue una oportunidad para conocer un poquito más la patria de mis padres. Entonces, desde esta experiencia, me dijeron sobre la oportunidad de trabajar para el gobierno también y servir mi propio país, los Estados Unidos. Entonces yo decidí a servir mi propia patria. Claro, no, si tienes 35 años no puedes haber visto el Comando Sur cuando estaba en Panamá, porque el Comando Sur se vino aquí en el año 90 probablemente, yo creo que 91, sí. 92. Sí, yo creo que sí. Más o menos, no habías nacido. Qué bien. Cuéntame algo. Este informe que tengo en mis manos que dice, bueno, muchísimas cosas, que es un informe, el informe anual de inteligencia, que ubica a China como el peligro más obvio a los Estados Unidos. ¿Tú coincides con eso, pensando en tantas cosas que ocurren en el mundo, que es China un peligro? Mira, yo creo que China es el país con la única capacidad económica y militar a competir directamente contra los Estados Unidos. Y hemos visto que a lo largo de las 2 décadas, el poder de la República Popular China ha expandido a todo el mundo, incluso a América Latina, ¿verdad? Por ejemplo, en las últimas 2 décadas, el comercio entre China y América Latina ha explotado. Era tan solo 18 mil millones de dólares en 2001 y hoy en día es más como 450 mil millones de dólares. Y yo creo que bueno, los Estados Unidos tienen que reconocer que sí es una amenaza tanto para nuestra seguridad nacional y para también la soberanía de nuestros socios y aliados
en otras partes del mundo, incluso en América Latina. Trabajaste en China como diplomático. Sí. He visto una preocupación que hay sobre las relaciones, por ejemplo, amorosas de diplomáticos norteamericanos con chinos, con empresarias y empresarios norteamericanos. Históricamente se ha usado las relaciones, el sexo, el amor, para el espionaje, ¿no? ¿Es muy activa China en ese sentido porque para que los que escriban como una preocupación? Mira, yo creo que nuestros enemigos va a usar cualquier herramienta para a conseguir información importante, para hacer espionaje. Y claro que una de estas herramientas es usar mujeres muy lindas para tratar de, no sé, persuadir. Como una trampa. Una trampa. Y hombres también, ¿no? Porque hay mujeres en el cuerpo diplomático. Exacto, exacto. Y es justamente por eso que ahora... ¿Y se le prohíbe literalmente o eso violaría tus derechos? Que te diga, ¿un diplomático tiene prohibido o es una recomendación? Yo tengo entendido que desde la embajada misma, basado en Beijing, la embajada dice que cualquier oficial, cualquier diplomático que trabaja en China ya no puede tener una relación amorosa con un ciudadano chino o ciudadana china. Qué interesante, Sí. ¿no? ¿Y estuviste cuánto tiempo allí, me dijiste? Como 5 años. 5 años. Sí. ¿Aprendiste chino? Sí, claro que sí. Bueno, decir chino es una generalidad. Hay mandarín, cantonés. Mandarín es el idioma más extendido en... El mandarín es lo que se aprende en escuelas. Porque he visto, había un informe que salió con todo este tema de la revisión del Departamento de Estado que decía que alguien que había estudiado mandarín lo mandaron a una parte de China donde no se hablaba mandarín y que era una confusión tremenda, ¿no? Porque hay muchísimos idiomas y dialectos. Y si tuvieras que contarle al público de tu experiencia, ¿qué es lo más importante a destacar? 5 años en China es mucho tiempo, ¿eh? Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en China, que, por ejemplo, durante la mañana, donde yo estaba desayunando, tratando de ver una noticia de CNN o noticia internacional, y cuando el reportero, como usted, iba a reportar una noticia sobre China, la pantalla se apaga. ¿Sí? ¿No? Es un gran ejemplo en que el poder del gobierno central de China a controlar la información que llega al pueblo chino, ¿verdad? Y destaca también la importancia de tener la noticia libre para informar al público. Claro. Ahora, yo como observador, el mayor peligro que le veo a China, porque la idea de que sea un competidor económico, no podemos enfrentarnos a todos los competidores económicos, es esa mezcla de una economía capitalista gobernada por un partido único que ellos le llaman, me he leído la Constitución china, me parece una cosa curiosa, ellos le llaman un modelo económico de socialismo con características chinas, le llaman, ¿no? Y entonces, lo terrible es que es un mal ejemplo, porque para un capitalista es buenísimo tener unos obreros que no protestan, tener una estabilidad y pueden hacer planes a largo plazo. El peligro de que ese modelo, como fue el modelo fascista en una época del comunista, se extienda, por ejemplo, en Panamá. Sí. Llegaron y había relaciones diplomáticas con Taiwán, expulsan al embajador de Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con China. Lo mismo hizo Oscar Arias, nada más y nada menos, Premio Nobel de la Paz, expresidente de Costa Rica, ¿no? Para que le construyeran un estadio, etcétera. Ese tipo de presión política también, ¿no le parece muy peligroso? Mira, yo creo que la clave de este problema es que un capitalismo con características chinas dificulta la diferencia entre empresas privadas y empresas estatales, ¿verdad? O sea, que desde el punto de vista de los chinos, dice que una empresa así como CK Hutchinson, que es la empresa que
controlaba los dos puertos en la entrada y la salida del Canal de Panamá, era una empresa privada basada en Hong Kong. El problema es que cualquier empresa, ya sea una empresa privada o estatal, tiene que tener un secretario del Partido Comunista dentro de aquella empresa tomando decisiones, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de los Estados Unidos, tener una empresa con tanto control en una ruta tan importante así como en el Canal de Panamá, constituía una amenaza a nuestra seguridad nacional. Qué interesante. Bueno, ya ven que les prometí que iba a ser interesante la conversación, más de lo que me imaginaba. Somos medio compatriotas ahí con mi pedazo panameño, ¿no? Qué bien, continuamos hablando. Si usted nos ha sintonizado, yo voy a repetir un poco sus credenciales para que usted vea a alguien tan joven que tiene una carrera asombrosa, ¿no? Porque le queda todo por delante. Recién está empezando, ya volvemos. Bueno, muy bien, seguimos hablando con Leland Lazarus y yo voy a repetir, para si usted acaba de sintonizarnos, un poco de su resumen, porque fue director asociado de Seguridad Nacional del Instituto Jack Gordon en FIU, que por cierto el instituto va a presentar su 10ª conferencia de seguridad hemisférica, eso es el día 12 y 13 de mayo. Así mismo es. Ajá. Para inscribirse, ¿o es pública o es nada más con invitados especiales? No, es pública. Es pública. Sí. ¿Y qué entran a la página de internet de la universidad? ¿O? Solamente entra en la página, busca por internet como el Hemispheric Security Conference por la FIU y tú puedes registrarse. ¿Y la ahí. estás organizando tú? Sí, claro que sí. Qué claro bien. que sí. Va a ser el 10º aniversario de esta conferencia. Ah, sí. Qué chévere, ¿no? Vamos a abordar 4 temas específicos. ¿Cuáles? La seguridad económica, el crimen organizado, las tecnologías emergentes y la seguridad ambiental. Entonces vamos a tener invitados así como el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, y también el ministro de Asuntos de Canal de Panamá. En mi época le decían el administrador del canal. Claro, cuando todavía estaba media de las áreas revertidas. Aquí tenemos en pantalla, ¿no? A donde usted puede entrar, pues es una conferencia al más alto nivel, después lo vamos a repetir. Le decía que Leland fue director asociado de Seguridad Nacional, experto en las relaciones con China, país en el que ha vivido, ha trabajado, fue profesor de política exterior de China, ha sido diplomático en múltiples asignaciones. ¿Qué significan múltiples asignaciones? ¿Que has estado en distintos países? Sí, así como China, pero también en el Caribe. Yo pasé tiempo en Barbados y el Caribe Occidental. Qué bien. Y fue el segundo jefe de Asuntos Públicos del Departamento de Estado en la Embajada de Estados Unidos y asistente especial del Comando Sur del Departamento de Defensa. Aunque tú eres más joven que ese traslado, yo te pregunto, ¿fue una buena idea trasladar el Comando Sur a Miami? ¿No era importante tener una presencia física en América Latina? ¿O es algo que ya llegó a ti como un hecho consumado y no lo has pensado? Tenemos que darnos cuenta de que en esta época, ¿no? En los años 90, esto fue un poquito años después de la invasión claro. americana en Panamá. Invasión, ¿verdad? Que fue posible porque estaban ahí ya. Exacto. Y entonces yo creo que desde el punto de vista de muchos países latinoamericanos, no quieren regresar a la doctrina de Monroe, no quiere el imperialismo americano. Y es justamente por eso que los comentarios del presidente Trump, que quiere retomar el Canal de Panamá, si por fuerza, si sea necesario, es muy desafortunado. Porque yo creo que para los panameños, al oír comentarios así, ellos piensan en la invasión del 1989 Bueno, la invasión del 89 los liberó porque había una dictadura que era la de Noriega. Sí, Manuel Noriega, sí. Lo que a mí me preocupa es que alimenta a la izquierda panameña, ¿no? La izquierda panameña, cuyo personaje principal no fue Noriega, sino Torrijos, que en 1968 da un golpe de Estado y se convierte en el líder revolucionario, amigo de Fidel Castro. Eso sí es peligroso porque
hay que haber vivido en Panamá para saber lo que significaba, de alguna manera, para un panameño que no podía pasar, entrar a la zona del canal. Los mártires era el 9 de enero, ¿no? Creo que fue. De 1964. Ajá, que estaban tratando de poner la bandera. Sí. El hecho de que si entrabas en la zona del canal, pues las multas de tráfico eran de $100, que para $100 para un panameño era imposible de pagar. Despiertan los nacionalismos, ¿no? Yo también creo que tiene que ser más delicado. Y Kevin Marino Cabrera, el embajador cubano-americano nombrado para Panamá, tiene que ser cuidadoso, ¿no? Porque la idea de ir allí no a ofender la soberanía, sino a proteger la soberanía. Usted hablaba de la presencia de estas empresas chinas en los puertos que están en cada uno, una en la entrada y otra en la salida, aunque depende por dónde entre la salida, al revés, ¿no? Si entras por Miraflores o entras por Gatún. Sí. Que en realidad eso de que son empresas privadas no es tan así, ¿no? Mira, cuando C.K. Hutchinson compró el contrato a operar el puerto de Cristóbal y el puerto de Balboa, esto fue en 1999. Que es justo cuando las últimas áreas revertidas que estaban en poder norteamericano se entregan, que fue Simón Ferro, un embajador cubano-americano también, el que le tocó hacer esa entrega definitiva de las áreas. Sí, ¿no? Sí, y esto fue también unos años después de que la ciudad de Hong Kong, ¿no?, se pasara desde las manos de Inglaterra a China, ¿verdad? Entonces, en esa época, C.K. Hutchinson Holdings sí realmente era una empresa privada. Porque era de Hong Kong. Porque era de Hong Kong. Y Hong Kong, ¿no?, era independiente. Era una democracia dentro de un país autoritario, ¿verdad? Ajá. Pero lo que pasa es, a lo largo de estas 2 décadas, ¿no?, 26 años, la situación ha cambiado drásticamente, ¿no? Ahora mismo, Hong Kong, desde 2019, ya el gobierno central básicamente ha quitado la independencia de esta ciudad. Entonces, Hong Kong ya no tiene ninguna diferencia con Shanghai o Beijing o cualquier otra ciudad dentro de China. O Macao. O Macao, o otra ciudad. Que también fue portuguesa, creo, ¿no? Sí, sí. Me falla un poco la memoria. Y es más, yo creo que C.K. Hutchinson no es la única empresa que tiene inversiones alrededor del Canal de Panamá. El gobierno panameño acaba de realizar una auditoría de C.K. Hutchinson y encontró que esta empresa le debe $300 millones al gobierno panameño. Pero yo creo que el gobierno panameño hay que ir más allá de eso. Hay que abrir una auditoría de otras empresas estatales, así como China Harbor Engineering Company, Landbridge, Shanghai Gorges, otras empresas que también tienen proyectos ahí alrededor del Canal de Panamá, porque ellos también tienen vinculaciones con el Ejército de Liberación del Pueblo Chino, y quizás ellos también pueden constituir una amenaza para la soberanía de los panameños y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Tú has dado en la clave. Se trata de la soberanía de Panamá, por eso, de defender la soberanía de Panamá. Por ejemplo, algo que ha pasado y que es un daño ecológico que ha causado el canal. De repente yo oigo decir que hay sequía en Panamá. Bueno, no es exactamente así. Panamá es una de las zonas pluviosas de lluvia más grandes del mundo. Tienen la selva del Darién, que es una de las más tupidas. Cuando construían el canal, había veces que quitaban selva por aquí y por la noche ya había crecido. Era una cosa tremenda. Bueno, tú sabes cómo llueve en Panamá, ¿no? Al crear estas esclusas más grandes, paralelas, para que quepan estaba calculado que cada vez que se vacía una esclusa, por ahí tenía la cantidad de miles de litros, millones de litros de agua dulce que salen del lago Gatún y del lago Miraflores. ¿Qué está pasando? Que ahora esos millones se han triplicado y la lluvia ya no es la misma. Es una idea que tengo yo, fíjate, no me lo ha dicho nadie, pero hay varios estudios sobre eso. El lago Gatún se está salinizando porque
cada vez que abre hay un intercambio, entra también, y han pescado peces de agua salada en el lago Gatún, y todo eso hay que protegerlo de alguna manera, pero yo creo que como tú, que hay que ser delicado, ¿no? ¿No? En el lenguaje sobre todo hay que ser delicado, y en las acciones igualmente, porque el presidente de Panamá, yo creo que era hasta medio trompista. Y de repente, que me perdone si me está oyendo, ¿no? O sea, no era un enemigo de los Estados Unidos y lo has colocado del otro lado sin querer. No sé si los informes de inteligencia están de acuerdo conmigo. A ver, vamos a una pausa y ¿se acabó? ¿Cómo si ahora yo quiero empezar a hablar con Leland? ¿Puedes regresar a nuestra mesa? Claro que sí. ¿Otro día? Sí, claro en lo que se acerca, a ver, porque la conferencia es 12 y 13 de mayo. Conferencia de Seguridad Hemisférica, vamos a ponerlo ahí nuevamente, están invitados, ¿no? El Instituto Jad Gordon en la Universidad Internacional de la Florida, con Leland Lazarus. Estoy impresionado, con solo 35 años de edad, ha hecho lo que muchos no han podido hacer en una larga vida, ¿no? Así que, qué bien, oye, qué gustazo, hermano, ¿eh? Gracias. Como no, pana, como diría, ¿eh? Qué bien, vamos. Lo voy a invitar más adelante, la semana que viene, ¿te parece? Cuando se acerca para seguir conversando, porque me he quedado con un montón de preguntas. Cuando regresemos tenemos a Rosa María para allá, y ya estaba todo pactado, así que no la voy a dejar ahí tampoco esperando. Muchas gracias, de verdad, por haber estado Gracias con nosotros. a usted. ¿Cómo no?